Vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre aquí y ahora, Señor, mediante tu Santo Espíritu. Señor, sé tú el que habla y no yo. Nos ponemos todos en tus manos para que nos uses, Padre. Ayúdanos a expresar adecuadamente todo lo que hoy vamos a explicar aquí. Ayúdanos a comprender la importancia de la simbología en esta tu Biblia, tu palabra. Te pedimos nos bendiga, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de Jesús. Y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar de un personaje en la Biblia que se llama Samuel. Vamos a estudiar un poquito los momentos de su llamado. ¿Por qué fue llamado Samuel? ¿Y en qué momento fue llamado Samuel? Y vamos a descifrar un poco por qué fue llamado de la manera que fue llamado. Para ello vamos a leer primero Samuel 3. Y vamos a ir leyéndolo poco a poco, del 1 al 21, para darnos cuenta cómo vamos a ver un paralelismo entre lo que Samuel vivió y lo que estamos viviendo hoy en día. Coger vuestras Biblias, porque hoy no vamos a tener PowerPoint, hemos tenido algunos problemas técnicos, y bueno, de hecho este no era el culto que teníamos preparado, pero bueno, Dios dirigirá esto, así que vamos allá. Dice así, 1 Samuel capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Recordemos que Elí era el sacerdote, que Samuel no venía de Leví. Samuel, ahora mismo no recuerdo de cuál era la casa de Samuel. No recuerdo si era Benjamín. No, Efraín. Era efraínita, creo recordar. Pero bueno, sabemos que la madre de Samuel era estéril, ella le pidió un hijo a Dios y con la condición ella le dijo al Señor que si era concedido ese hijo, ella lo dedicaría a Dios, ese niño. Entonces el Señor le proveyó ese niño y ella lo dedicó al Señor. Y hasta el punto que fue bendecida, hasta tal punto la madre de Samuel, Ana, ¿no?, que luego tuvo más hijos, o sea que esa esterilidad que tenía le fue quitada del todo. Pues bueno, Samuel es, digamos, como elegido por el Señor desde su nacimiento. Viene de una matriz en principio estéril y es entregado al Señor. Entonces Samuel vive en el santuario, vive al lado de Elí, y bueno, aprende de él, ¿no? Lo que pasa es que Elí tiene una peculiaridad. No sé si conocéis la historia de Elí y de sus dos hijos. Elí, pues resulta que no estaba haciendo lo correcto. Elí no había educado a sus hijos de manera correcta. Sus hijos estaban empezando bueno, ya desde siempre, parece ser que lleva mucho tiempo, mirando más por sus propios intereses que por los intereses del pueblo. Entonces se burlaban ciertamente de los sacrificios, intentaban siempre quedarse la mejor parte, incluso las partes que no le correspondían. Y su padre parece ser que tenía como una especie de miedo a reprimirlos, ¿no? Y eso hizo que el sacerdocio de Elí pues, se convirtiera pues, en algo realmente corrupto. Hasta el punto que Elí pues, intentaba hasta no decirles nada, se giraba la cabeza, ¿no? Y el pueblo pues, incluso denunciaba lo que hacían esos hijos, ¿no? Y en esta situación, es en la situación en la que viene Samuel. Estamos en una situación en la que la iglesia estaba pues, dormida, un poco, como digamos, desengañada, cansada. ¿Y hacía qué? Lo que veían los sacerdotes, lo que veían los hijos de Elí. Vamos a empezar entonces a leer 1 Samuel capítulo 3. Como decíamos, estaba en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión
con frecuencia. Elena White dice de esto en Patriarcas y Profetas, que ya el Señor no veía cómo decirle a Elí, no sabía cómo explicarle lo que había de venir, no podía comunicarse con su corazón, porque Elí estaba corrupto por lo que había hecho con sus hijos. Entonces, vemos cómo era necesario que apareciera alguien especial, alguien de corazón bueno, alguien que ya estuviera predispuesto a escuchar al Señor. Algo nuevo. Y aconteció un día, seguimos por el versículo 2, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Aquí ya tenemos un llamado, el primer llamado. Tenemos que estar atentos a los llamados, a cuántos llamados y por qué. El primer llamado a Samuel. Samuel responde, heme aquí. Pero Samuel sabe que él está llamando a Jehová. Vamos a seguir. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Él qué creía? Creía que Elí le llamaba. Elí significa ser elevado, estar elevado. Y él acude al maestro. ¿Qué quieres? Heme aquí. ¿Y qué le dice? ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Seguimos. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Vuelve a repetir. Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Ya tenemos 2 llamados, ¿de acuerdo? 2 llamados. Y aquí hay un punto de inflexión. Nos hace la explicación, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí nos está mostrando que Samuel, aún y tener la predisposición para Jehová, porque Jehová le estaba llamando, si no, no te llama. Jehová no llama a alguien que no está dispuesto a escucharle. Bueno, de hecho nos llama a todos, pero solo responden a aquellos que están dispuestos a escucharle. Y él insiste con esta persona, insiste, porque hay una misión para Samuel. Pero aún Samuel no conocía bien a Jehová, como para reconocer su voz. Entonces, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Elí, sacerdote de más experiencia evidentemente, empieza a ver que hay algo raro aquí, y ya deduce que es Jehová el que está llamando al joven. El agua nos recuerda que Elí comprendió por qué no lo había llamado a él. En ese momento Elí ya estaba empezando a ver algo raro, ¿no? Yo soy el sacerdote, pero Jehová está llamando a Samuel. Vamos a seguir. Dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Qué le responde o qué le responderá el Señor? Habla que tu siervo oye. Para oír, para escuchar y reconocer la voz de Dios, debemos oír a Dios. Para oír a Dios tenemos que conocer a Dios. Fijaros pues, el siguiente llamado, ¿cómo es? Dice, y vino Jehová y se paró, y llamó
como las otras veces. Pero fijaros cómo dice la palabra de Dios, cómo explica el llamado. Hay una diferencia con el resto de las llamadas. En el cuarto dice, Samuel, Samuel. Es como con exclamación, ¿verdad? ¿Cierto? Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Vemos como los llamados son parecidos, ¿verdad? De hecho, los 3 primeros llamados son llamados que básicamente le dicen lo mismo a Samuel. A partir del segundo llamado ya nos aclara que Samuel aún no había conocido bien a Jehová para escuchar su voz. Pero en el tercer llamado es instruido para reconocerle. Y en el cuarto se despierta cuando Jehová se pone con gran voz. Le llama con exclamación, diciendo, Samuel, despierta. Y entonces Samuel está preparado para escucharle. No sé si os recuerda algo esta sucesión de acontecimientos. Porque tenemos 3 mensajes, 3 llamados y un cuarto. Y el cuarto es con gran poder, esa gran voz. Y yo estoy haciendo ahora un símil evidente con los 3 ángeles y el cuarto ángel. El cuarto ángel, sabemos que es un ángel ¿qué? Un ángel que es más poderoso, es un ángel que viene con gran fuerza, ¿verdad? ¿Pero es un ángel que niega a los otros 3? No, es un ángel que incluye a los otros 3. Por lo tanto, vemos como en este cuarto llamado, vemos como está incluido el llamado de los otros 3, porque el llamado es igual, Samuel, ¿no? Pero es con más fervor, es con más fuerza. Pero ¿por qué Samuel puede reconocer a Dios? Porque Samuel esperaba, su corazón quería servir a Dios. Y cuando él está preparado para reconocer ese mensaje, entonces responde a Dios. Y ahí empieza el Señor a comunicarse con él. Lo mismo pasa con los ángeles, lo mismo pasa con los mensajes de los 3 ángeles y el cuarto. El cuarto ángel incluye a los otros 3. Pero si nosotros no hemos vivido los otros 3, si nosotros no nos hemos preparado comprendiendo los otros 3, no podemos escuchar la voz del cuarto. Y no podemos reconocer la voz del cuarto ángel. Sabemos, por otros cultos que hemos presentado, que se define al cuarto ángel como una triple voz. Por lo tanto, ese cuarto ángel es una unión de los otros 3, incluyendo la fecha del retorno de Cristo. Sabiendo eso, y poniéndonos en esta situación, vamos a seguir leyendo lo que nos explica el capítulo. Y vino Jehová y se paró, perdón, esto ya lo he leído, dijo, Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no se lo ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Fijaros, aquí hay una condenación, No había solución. Ya podían sacrificar los animales que quisieran. No había solución. Vamos a hacer un símil al estado actual de la iglesia nominal, de la iglesia adventista del séptimo día de hoy en día. Elena White dice que en esos momentos la adoración del pueblo era puramente nominal. Incluso más adelante en el capítulo vemos cómo luchan contra los filisteos y esta situación del pueblo hace que los filisteos
puedan llevarse el arca. Porque ellos fueron con el arca, nadie les dijo, Dios no les dijo que fueran con el arca, ni siquiera les dijo que fueran a enfrentarse contra los filisteos, y llevan el arca como si el arca fuera la que los defiende de los filisteos, sin asociar el arca con Dios. Entonces era puramente nominal, arca, ¿no? Como templo, ¿no? Templo de Jehová es este, y aquí nadie nos va a hacer nada, porque es un templo que nos protege. No. Entonces, vemos cómo la situación de los dirigentes estaba definiendo la situación del pueblo. Siempre ha pasado igual. Y lo que realmente cabe señalar aquí es eso, dice, no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. O sea que la situación de la Iglesia, sabemos que en el tiempo final va a ser lo peor. Va a desaparecer la Iglesia nominal para que el pueblo pueda seguir buscando al Señor. De hecho, no va a desaparecer en el sentido de que la Iglesia adventista, ese día nominal, va a irse, sino que a nivel de relación con Dios, esa Iglesia no va a estar donde ha de estar. Está escrito, Ellen White lo dice. O sea que aquí hay una condenación directamente. Y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. De hecho, cuando el Señor se la explica, dice Ellen White que tampoco le dice, oye, ve y díselo a Elí. Simplemente se la explica, ¿no? Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, ni te haga Dios así te haga Dios y aún te añada, si me encubres una palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Aquí Ellen White nos explica que Elí se arrepiente al escuchar eso, pero que su arrepentimiento no es completo. Escucha la amonestación y realmente se siente mal por lo que oye, pero no corrige su actitud. O sea que cuando Jehová ya dice que ya no puede, ni aunque ofrezca sacrificios y ofrendas, esto va a solucionarse, ya sabía el corazón de Elí. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beer-seba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecérsele en Silo, porque Jehová manifestaba en Silo su palabra a Samuel. Y ahí empieza el ministerio de Samuel. La idea es ver cómo este joven es elegido desde el principio para una misión concreta, desde el vientre de su madre. Y pasa por una serie de llamados hasta que conoce al Señor. Justo con esos 3 llamados y el cuarto con más fuerza. Aquí yo veo un paralelismo entre lo que pueda ser el pueblo de Dios en el tiempo final, en la situación que se encuentra la iglesia en el tiempo final, y cómo esa iglesia va a tener que tomar las riendas. Esa iglesia de Dios va a tener que tomar las riendas. Ese remanente va a tener que tomar las riendas. Es más, sabiendo que va a haber un tercer Elías persona, un tercer Elías que también, si sigue la tendencia del resto de Elías, son personas elegidas desde el principio. Personas que van a tener que vivir todos los ángeles, van a tener que
predicar todos los ángeles y escuchar y saber reconocer a Dios en el cuarto ángel. Porque es lo que realmente va a identificar y lo que realmente va a hacer que las personas del tiempo final reaccionen. Entonces, tenemos que poder escuchar a Dios, tenemos que poder reconocer a Dios. Si nosotros no reconocemos, no estamos preparados para escuchar el mensaje del cuarto ángel, no vamos a reconocer a Dios. Recordemos que el cuarto ángel es el mensaje de Apocalipsis 18. Recuerda que ha caído la gran Babilonia y que salgamos de ese pueblo. Salid de ella, pueblo mío, dice. Vamos a seguir leyendo, lo que pasa es que vamos a leer el capítulo de Patriarcas y Profetas que habla sobre esta parte concreta de la Biblia, para ver cuáles son los matices que Elena White nos muestra al respecto, para ir viendo esa similitud con el tiempo actual. Dice así: otra advertencia debía ser dada a la casa de Elí. Dios no podía comunicarse con el sumo sacerdote ni con sus hijos. Sus pecados, como densa nube, excluían la presencia del Espíritu Santo. O sea, había una disposición en Elí que hacía que el Espíritu Santo se hubiera separado de él. No podía actuar en él. Fijémonos la importancia de educar bien a nuestros hijos, porque si nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que les plazca, va a repercutir ¿en qué? En que nosotros no podamos escuchar a Dios también, como padres. Elena White, en la conducción del niño, nos pone a Elí como ejemplo de lo que no se debe hacer para que nosotros tampoco nos perdamos como padres. Pero en medio de la impiedad, el niño Samuel permanecía fiel al cielo y fue comisionado como profeta del Altísimo para dar el mensaje de condenación a la casa de Elí. En aquellos días, bueno, quedémonos con esto, comisionado para dar el mensaje de amonestación a la casa de Elí. Fijémonos como el tercer Elías hace algo parecido también, como hizo también el segundo Elías. ¿Qué le dijo a la casa de Elí en ese momento, ¿no? Al pueblo, a los fariseos en ese momento? Todas lo hipócritas que eran, ¿verdad? Les dijo que iba a venir el Redentor, ¿verdad? ¿Qué hacéis? Espabilad, ¿no? Y lo dijo a gran voz. Lo mismo va a tocar hacer al tercer Elías. Y es un mensaje de condenación al estado actual de la Iglesia. También se explica eso. Por lo tanto, ya vemos cómo hay una similitud clara entre Samuel y el tercer Elías. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová, y no eran frecuentes las visiones. Está recordando el texto. Un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Creyendo que la voz era de Elí, el niño se apresuró a ir al lado de la cama del sacerdote, diciéndole: heme aquí, ¿para qué me llamaste? La contestación que recibió fue: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. 3 veces fue llamado Samuel, y 3 veces contestó de la misma manera. Y entonces Elí se convenció de que la voz misteriosa era de Dios. El Señor había pasado por alto a su siervo elegido, al anciano canoso, para comunicarse con un niño. Con un niño. Recordemos que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Recordemos que niños responderán al llamado de Dios y serán profetas al tiempo final. Niños. ¿Por qué? Por su inocencia. Por su sinceridad. Esto era de por sí un reproche amargo, pero bien merecido para Elí y su casa. Elí ya estaba viéndolo todo, ya se lo estaba oliendo. Ningún sentimiento de envidia o celo se despertó en el corazón de Elí. Le aconsejó a Samuel que contestara, si se lo llamaba nuevamente. Habla a Jehová, que tu siervo oye, le dijo que dijera. Una vez más se oyó la voz, y el niño contestó, habla, que tu siervo oye. Estaba tan asustado al pensar que el gran Dios le hablaba,
que no pudo recordar exactamente las palabras que Elí le había mandado decir. O sea, que le debía decir como titubeante, ¿no? Dijo Jehová a Samuel: yo haré una cosa en Israel, que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Y cita hasta el final sobre el tema de que no será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas la iniquidad de Elí. Antes de decir este mensaje de Dios, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, que no había experimentado manifestaciones directas de la presencia de Dios como las que se otorgaron a los profetas. El propósito de Dios era revelarse de una manera inesperada. Fijaros qué interesante, ¿eh? Recordemos cómo se define el mensaje del tiempo final también. Es un mensaje que llega de repente, ¿eh? Es un mensaje especial, ¿verdad? Y ese mensaje sorprende, ese mensaje zarandea. Recordemos cómo Elena White también lo explica, cómo define ese mensaje final. Para que Elí oyera hablar de ello por medio de la sorpresa y de las preguntas del joven. O sea, que esa era una manera también para que Elí abriera los ojos, ¿no? Como una bofetada, ¿no? ¡Pam! De repente, ¡uy! ¿Esto qué es? Que de hecho es lo que la Iglesia nominal, en general, recibe cuando se le habla de la verdad presente del cuarto ángel. ¿Y cuál es su reacción? Vamos a seguir leyendo. Samuel se llenó de terror y asombro al pensar que se le había encargado tan terrible mensaje. Por la mañana se dedicó a sus quehaceres como lo hacía ordinariamente, pero con una carga pesada en su joven corazón. El Señor no le había ordenado que revelara la terrible denuncia. Por consiguiente, se llamó a silencio y evitaba en lo posible la presencia de Elí. Temblaba por temor de que alguna pregunta lo obligara a declarar el juicio divino contra aquel a quien tanto amaba y reverenciaba. Él respetaba a Elí, no odiaba a Elí. El tercer Elías no odiará a la iglesia nominal, amará a la iglesia nominal. Y el mensaje de reproche o el mensaje de advertencia será por amor a la iglesia. Elí estaba seguro de que el mensaje anunciaba alguna gran calamidad para él y su casa. Él ya se lo temía. Llamó a Samuel y le ordenó que le relatara fielmente lo que el Señor le había revelado. El joven obedeció y el anciano se postró en humilde sumisión a la horrenda sentencia. Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Sin embargo, Elí no llevó los frutos del arrepentimiento verdadero. Esa es la clave. No importa todo lo que hayamos hecho, si hay arrepentimiento verdadero, si aún tenemos tiempo de arrepentirnos. Confesó su culpa, pero no renunció al pecado. Muchas veces nos arrepentimos de cosas que hacemos, pero las seguimos haciendo. Entonces acabaremos como Elí acabó. Año tras año, el Señor había postergado los castigos con que lo amenazaba. Mucho pudo haberse hecho en aquellos años para redimir los fracasos del pasado, pero el anciano sacerdote no tomó medidas eficaces para corregir los males que estaban contaminando el santuario de Jehová y llevando a la ruina a miles de Israel. Miles en Israel. No era cuestión solo de su familia. No era cuestión solo de sus hijos. Era miles de Israel. O sea que tenemos que ver la responsabilidad de los pastores. Los pastores de la iglesia nominal tienen que decir la verdad y tienen que mostrar la verdad. ¿Por qué? Porque si no pasa esto, que se traspasa la pérdida al pueblo. Por el hecho de que Dios tuviera paciencia, Ofni y Finees endurecieron su corazón y permanecieron en la transgresión. Elí dio a conocer a toda la nación los mensajes de reproche que habían sido dirigidos a su casa.
Así esperaba contrarrestar hasta cierto punto la influencia maléfica de su negligencia anterior. Pensó, bueno, si les explico a todos lo mal que he hecho, a lo mejor pues bueno, queda como un poco justificado, que yo lo he reconocido y tal. ¿Pero qué pasó? Las advertencias fueron menospreciadas por el pueblo, como lo habían sido por los sacerdotes. También los pueblos de las naciones concubecinas, que no ignoraban las iniquidades abiertamente practicadas en Israel, se aferraron aún más en su idolatría y en sus crímenes. O sea, al explicar esto, el pueblo también estaba indolente, el pueblo estaba ya frío, le era igual lo que le dijera Elí. Ya habían visto lo que Elí y sus hijos habían hecho. Y por mucho que él dijera que reconociera su pecado, solo veían los hechos. Y el pueblo estaba frío. Y eso es lo que pasa también hoy en día. El pueblo se enfría. El pueblo se amodorra, como dice Elena White también, en algunos lugares. ¿Y hace falta qué? Hace falta sangre nueva. Hace falta el mensaje de la verdad presente, directo. No sentían la culpabilidad de sus pecados como la habrían sentido si los israelitas hubieran preservado su integridad. Ya no tenían integridad el pueblo, ya no veían lo que era pecado y lo que no era pecado. Hacía falta un cambio. Pero el día de la retribución se aproximaba. La autoridad de Dios había sido puesta a un lado, y su culto descuidado y menospreciado. Y se había hecho necesario que Él interviniera para sostener el honor de su nombre. Por aquel tiempo salió Israel a librar batalla con los filisteos y acampó junto a Eben, Ezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Esta expedición fue emprendida por los israelitas sin haber consultado previamente a Dios. Por lo tanto, ¿qué había en el corazón de los israelitas? Había suficiencia propia. Decían, bueno, ya tenemos el arca, ya tenemos el santuario, ya tenemos el templo, ya, bueno, sacrificamos, ¿no? Ya damos ofrendas, por lo tanto, ya lo sabemos todo. Ahora solo tenemos que ir y ala, lo que queramos hacer será hecho. Dios nos lo va a dar. Por lo tanto, se creían autosuficientes. Eso es el error del tiempo final también. El error de la iglesia de la Odisea. Creer que ya lo sabemos todo, creer que ya no hace falta que nadie nos explique nada nuevo, evidentemente que no contraríe lo antiguo, y que ya pues podemos hacer y deshacer a nuestro antojo, sin consultar a Dios. Y eso es lo que pasó con el pueblo, esa era la situación del pueblo entonces. Y es en esa situación como Samuel es llamado, con ese cuarto llamado más fuerte, más potente. Los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de batalla como a 4.000 hombres. Y así, lo siguiente hecho del pueblo es ir a buscar el arca, que trajeran el arca, porque bueno, ahora sí, si viene el arca, pues seguro que ganamos. Eso tampoco fue voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Llevan el arca y el arca es robada. Y de ese chasco, bueno, el arca es robada y los hijos de Elí mueren en esa batalla. Y del chasco que recibe Elí muere también él. Porque solo de pensar que el arca ya no estaba allí, eso es lo que más le pesó de todo. O sea que veamos cómo la historia se va repitiendo a lo largo de toda la Biblia. Y siempre hay un momento en el cual el pueblo se separa de Dios y cree más en sí mismo que en Dios. Porque como que cree que tiene todo ya, todo el rito hecho. Yo, bueno, más o menos guardo la ley, más o menos esto ya lo sé, ya sé la base, ya más o menos esto lo sé, y ya me cierro, ya, como eso ya lo tengo, pues ya a vivir. Pues eso es morir. Es lo que nos está mostrando esta historia. Cuando el pueblo creía que podía vivir por sí mismo, realmente muere y es sacrificado. Y mueren 4.000 hombres, otra vez ese numerito, 4.
Nos está poniendo otra vez en esa situación de cuarto ángel. Un llamado más fuerte. Así que nos toca reconocer cuál es la palabra de Dios para el tiempo de hoy, para el tiempo final. Y nos toca reconocer quién es el Samuel de hoy. Nos toca, porque si no, no vamos a saber a quién escuchar ni cómo escuchar. Hay que orar a Dios para que nos muestre cuál es el mensaje del Samuel de hoy. Bueno, hasta aquí la exposición de hoy, del culto. Ha sido cortito, pero bueno, espero que haya sido de bendición. Vamos a acabar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos has mostrado y nos has revelado a través de tu palabra. Te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestra autosuficiencia, que nos ayudes a pedir siempre consejo a ti antes de hacer las cosas, que no creamos que todo está hecho y todo está dicho, que investiguemos, Señor, con las ganas de un niño, con la sinceridad también de un niño. Ayúdanos, Señor, a ver la verdad tal cual es y aplicarla a nuestras vidas, no solo oír, sino también hacer. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados y faltas. Amén. Vale. Bueno, anunciar que esta tarde no va a haber ningún tipo de presentación ni conferencia y bueno, ya os emplazamos hasta el próximo sábado. No sé si esta semana, supongo que esta semana habrá algún tipo de conferencia de noticias, etcétera, pero no sé exactamente qué día. Esperando que vuelvan Víctor y compañía de Canarias para saber los tiempos. Pues nada.